días, mi nombre es Gerardo, soy historiador y junto con mi compañero Isaac vamos a empezar este nuevo canal de YouTube en el cual contaré las historias que no te contaron. Vamos a contar la historia que no te contaron en la escuela, la historia que tus padres no te contaron y la que ni siquiera está en los libros. Aquí te voy a decir las mentiras que nos contaron. Se habrán dado cuenta hace unos meses, al menos si vivías aquí en la Ciudad de México, que por toda la ciudad, por todos los metros, metrobuses, pósters alrededor de la ciudad, enseñaron esta imagen. Lo que vemos aquí en esta imagen es lo que nos cuentan cuando somos niños en la escuela acerca de la señal que tenía que le dio Huitzilopochtli a los mexicas de cómo encontrar el lugar donde se tenían que establecer. El problema con este monolito, bueno, que el monolito original está en el Museo de Antropología y de la imagen, es que hace falta algo. Está el águila parada en el nopal, pero como ustedes pueden ver, no hay ninguna serpiente en el águila. Hoy les voy a contar qué es lo que pasó con esa serpiente y por qué no está en el monolito. Bueno, empecemos desde el principio. La narrativa histórica nos cuenta que los aztecas, mexicas o tenochcas llegaron a Tenochtitlán y fundaron Tenochtitlán en 1325. Eso es lo que nos cuentan en la escuela. La realidad viene siendo otra, ¿no? En 1325 sí llegan los aztecas aquí a Tenochtitlán, pero no fue de la manera que nos la cuentan. Primero llegan a Chapultepec. En Chapultepec no les quieren aceptar porque son muy peleoneros. Diría nuestro expresidente, eran unos malandros, ¿no? Después se tienen que ir con el señor de Azcapotzalco, con Tezosomo, que él sí es el dueño o es el señor de todo lo que hoy conocemos como la Náhuac o lo que es el Valle de México, y él es el que les dice, bueno, sí se pueden quedar, pero se van a quedar no en tierra firme. Tengo unas tierritas allá dentro del lago y allá se pueden quedar, que es donde estamos ahorita en el centro histórico. Pero estos malandros, esta tribu de aztecas, mexicas o tenochcas, no se llevaban bien ni entre ellos. 10 años después se separan y es cuando una parte de ellos se va para Tlatelolco y ahí fundan la ciudad de Tlatelolco también. Bueno, ya una vez que están aquí en Tenochtitlán, empiezan a formar lo que diríamos fue su imperio, pero formaron su imperio trabajando para Tezosomo. Tezosomo, como lo había mencionado, era el señor de Azcapotzalco, pero también era el dueño de todos los señoríos alrededor. Fue quien se encargó de unir todo el Anáhuac. Los aztecas, al final de cuentas, estuvieron bajo su dominio por más de 100 años. Cuando muere Tezosomo, es cuando entonces los aztecas dijeron que su heredero de Tezosomo, Chimalpopoca, era el heredero de toda la Náhuac, y el hijo de Tezosomo, Maxtla, dijo que no era cierto, y fue cuando empieza una guerra entre ellos. Esa guerra hace que Azcapotzalco empiece a pelearse no solo con los aztecas, pero también se le unen a los aztecas el señorío de Tacuba y el señorío de Texcoco con Nezahualcóyotl. Esta triple alianza es la que vence a Maxtla y en la cual queda como principal señorío el señorío azteca. Algo interesante acerca de los aztecas y del nombre es que ni siquiera nosotros le pusimos aztecas a los mexicas o a los tenochcas. Los tenochcas es el gentilicio de Tenochtitlán. Los mexicas es el nombre que da Ixcoatl a ellos mismos cuando ya vencen al señorío de Azcapotzalco. Pero los aztecas, eso se los pusieron unos académicos gringos a finales del siglo XIX, porque tenían muchos problemas
a la hora de escribir, porque unos eran mexicans y otros eran mexicas. Así. Bueno, estos académicos gringos son los que le ponen aztecas a los mexicas por el problema que mencioné. Entonces, regresando aquí a Tenochtitlán, Ixcoatl es cuando ya una vez que tienen en su poder todo el lago de Texcoco, todos los pueblos y tribus alrededor de la náhuatl, es cuando empieza en esta historia que todos sabemos y que nos la cuentan en la escuela. La historia del viaje desde Aztlán a Tenochtitlán. Todos estos años que estuvieron viajando para encontrar el lugar que su dios principal, Huitzilopochtli, les había dicho que era donde iban a reinar. El asunto, y de hecho esta crónica está pintada en la entrada principal del Museo de Antropología de la Ciudad de México, por la parte de adentro, a un lado del paraguas que está en medio del museo. Y ahí se puede ver el recorrido, y es ahí donde menciona cuando llegan a Tenochtitlán. Hasta ahí todo vamos bien. De hecho, por ejemplo, en la escuela todo el mundo nos dice que Aztlán es un lugar mítico, porque nunca se ha podido encontrar. O sea que toda la historia en sí es mitología. El problema que tenemos aquí es que en la escuela no nos dicen que es un mito. Básicamente nos lo toman como una historia verdadera, que sí pasó y que así debió de pasar. Cuando la historia la está contando Ixcoatl al principio, y el problema cuando dices una mentira o cuando dices algo que no es completamente cierto, es que lo tienes que hacer verdad. Y el problema con Ixcoatl y con su historia fue que 100 años después, ¿qué pasa? Llega Cortés con sus europeos y conquistan Tenochtitlán, conquistan a los aztecas, y de ahí empieza la historia que nosotros tenemos ahora. ¿Quién llega con los aztecas? Llegan los frailes franciscanos. Para la religión católica, ¿quién es la serpiente? La serpiente es el diablo, y ese diablo es donde cambian la historia, y ahora sí ponen en la figura que decimos la serpiente, que está el águila comiéndose de una manera representando que el bien está triunfando al mal. Bueno, para terminar, solo hay que decir que en conclusión podemos decir que esta águila nunca se apareció comiéndose una serpiente, y lo podemos, como había mencionado, ver fuera del Templo Mayor con el águila, el monolito. Podemos verlo en la imagen que estuvo rodando por toda la Ciudad de México durante el mes de agosto, en Metrobús, en el metro, en todos lados. Pero donde sí la podemos aparecer y donde podemos ver que sí es una mentira es en el escudo nacional. Ahí sigue esa águila comiéndose la serpiente, que nunca existió. Bueno, que es todo por hoy. Me despido y espero que nos puedan acompañar en el siguiente video, donde estaremos hablando de Tezozomoc y su imperio en Azcapotzalco. Muchas gracias, que tengan buena tarde.